Vale, pues muy buenas a todos y a todas. Continuamos con el Congreso de Inclusión, Deporte y Salud y hoy tenemos la segunda entrevista, la segunda ponencia con Salva. Bueno, deciros que Salva fue un antiguo maestro que tuve yo en primaria hace ya muchos años. Bueno, muchos no, tampoco, hace 15 años, más o menos. Y bueno, hoy nos va a dar una pequeña mini masterclass de la investigación que está haciendo él sobre el tema de la reducción del estigma con las enfermedades mentales a través de la educación física. Y yo creo que va a ser súper interesante. Además, al final también haré una serie de preguntas para aclarar algunos conceptos, algunas ideas. Y bueno, básicamente de esto va a consistir esta segunda entrevista. Yo creo que va a ser súper chula. Además, es un tema que no se suele ver. Las enfermedades mentales dentro del mundo de la diversidad funcional siempre suelen estar un poco en segundo plano. Así que yo creo que va a estar bastante guay. Bueno, Salva, primero de todo, como siempre hago, si nos puedes dar una pequeña presentación sobre ti, de dónde vienes, qué has estudiado, qué estás haciendo y un poco los antecedentes de esta investigación, perfecto. Adelante. Pues nada, Rafa, muchas gracias a ti. ¿eh? Primero por lo que estás haciendo por la educación física, que si cada uno de los profesionales de la educación física aportásemos este granito que haces tú, la verdad es que la educación física iría mucho mejor, ¿vale? Y luego también estoy aquí porque mis alumnos saben que mis cursos nunca caducan, ¿de acuerdo? Claro, Yo sigo manteniendo contacto contigo, con muchos alumnos, me preguntan cosas. No han caducado nunca mis cursos de educación física. Eso es lo interesante de esta práctica de la docencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora combino la docencia con la Universidad de Alicante, soy profesor asociado en la Facultad de Educación, en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, y lo combino con la docencia en un instituto de secundaria donde imparto docencia en secundaria y bachillerato. ¿De acuerdo? Entonces, pues la verdad es que el haber trabajado en la universidad y combinarlo con el instituto durante todos estos años, porque cuando estaba en primaria, yo vengo de primaria, vengo de infantil, he pasado por todas los niveles educativos, ciclo medio, FP básica, ciclo superior, grado, licenciatura, magisterio, máster, ¿de acuerdo? Y la verdad es que desde que estoy en el instituto me permite sobre todo investigar, ¿de acuerdo? Investigar pues en temas innovadores como el educación física y enfermedad mental que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Un tema que está totalmente por descubrir, ¿de acuerdo? Y me gustaría, hablando de este tema, haciendo en principio, ¿de acuerdo? Un poco por qué surge todo esto, cómo está el estado actual de la enfermedad mental. Por ejemplo, siempre tenemos la idea de que la enfermedad mental siempre la asociamos a los suicidios, a la esquizofrenia, a la depresión, ¿de acuerdo? Y siempre lo hemos asociado a países desarrollados. Siempre hemos oído el gran índice de suicidios que hay en Finlandia, países de Europa, en Estados Unidos, países de América, mm, en Groenlandia, que tiene el mayor índice de suicidios, pero por ejemplo en el 2017, uno de los últimos grandes estudios sobre la enfermedad mental, sobre la incidencia de la enfermedad mental, podemos ver que no es solo de los países desarrollados. Es decir, en esta gráfica, por ejemplo, vemos países como Afganistán, Irán, Marruecos, Noruega, España, es decir, de todos los continentes del mundo. Es una enfermedad, tal y como hoy está pasando con el COVID, que puede afectar a cualquier país, a cualquier población y demás, ¿de acuerdo? Es más, la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Es la sexta causa de muerte en la Unión Europea, ¿de acuerdo?
Es decir, es un problema grave. ¿Qué coste tiene esta enfermedad mental? Pues, por ejemplo, en España, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los porcentajes de coste por PIB. En España, por ejemplo, es un 4,2% del PIB. Eso supone 40.000 millones de euros. Es una barbaridad. Gastos en atención primaria, gastos en problemas de salud pública, bajas, incapacidades, y todo ello lleva a una menor productividad. Es decir, es un gran coste para los países, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en este estudio de la Unión Europea. Por lo tanto, Rafa, la Universidad de Alicante es consciente de ello, y como investigadores que somos, y de la mano del profesor Juan Tortosa, que es el gran pionero de allí, del Departamento de Didáctica General y Específicas de la Facultad de Educación, pues empezó con los estudios de salud mental, de estigma asociado, y bueno, pues yo me he unido a esos estudios porque me parecen muy interesantes de cara a la educación física, ¿de acuerdo? Claro, nosotros somos del mundo del deporte, de la actividad física, y siempre hemos oído los estudios de los beneficios del deporte. Es decir, por ejemplo, ni que decir tiene que aumentar la masa corporal, mejora la postura corporal, mejora la inmunidad, reduce el sobrepeso, mejora los aspectos digestivos, mejora la diabetes, los accidentes cardiovasculares, ¿de acuerdo? Produce hormonas del bienestar, como puede ser la serotonina, dopamina, endorfinas, mantiene la flexibilidad, la mejora, mejora de la osteoporosis, de la osteopenia. Es decir, estamos viendo ahí numerosos beneficios del deporte, y cómo no pues, plantearse hipótesis de que el deporte, la actividad física, puede mejorar aspectos de la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Entonces, pues empezamos a estudiar, empezamos a buscar en las bases de datos, estudios, que por ejemplo ya se remontaban en el año 97 con Morgan, ¿de acuerdo? Que luego reafirmaron estudios de Biddle, Fauker, relacionados con que la actividad física, el deporte, es una alternativa a algunos servicios sanitarios, ¿de acuerdo? Pero además, Wright dijo que la actividad física y el deporte reduce los episodios maníacos. Mead y Dodd y sus colaboradores estudiaron sobre la reducción de la depresión, y en el ámbito aquí en España, ¿de acuerdo? La profesora Merche Ríos ha encontrado que favorece la reinserción social, que mejora la calidad de vida, que activa capacidades a nivel motriz, cognitivo, social, de expresión, ¿de acuerdo? Todo relacionado con la actividad física, el deporte y la salud mental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de manera más específica, donde se han encontrado, donde se han realizado más estudios a nivel específico en ciertas enfermedades mentales, como puede ser la depresión. Es decir, la depresión, la actividad física, pues mejora el riesgo de sufrir depresión mental. Ay, perdón, de sufrir depresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estudios experimentales a través de ejercicio aeróbico y de resistencia, pues son eficaces en el tratamiento de la depresión. Es decir, ya tenemos otro beneficio de la actividad física y el deporte. Por ejemplo, el efecto de esta actividad física es de la misma magnitud que las intervenciones psicoterapéuticas, ¿vale? Y por último, otra gran evidencia, otro gran efecto que han encontrado es que es una fuerte evidencia que el ejercicio físico puede ayudar a prevenir y tratar esta causa común de la enfermedad mental y la amenaza para el bienestar mental. Es decir, nos encontramos con unos estudios que demuestran que la actividad física y el deporte mejora aspectos de la enfermedad mental. Por tanto, nosotros, como profesionales que somos de la educación física, en mi caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo no estudiar algo? Mirar a ver los beneficios, plantear hipótesis sobre los beneficios de la educación física en las enfermedades mentales, en la salud mental, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues desde el ámbito de la educación física, los estudios nos dicen cuáles son las estrategias para mejorar el estigma hacia las personas con problemas graves de salud mental.
hemos encontrado 3 estrategias, ¿vale? La protesta social y movilización. Otra estrategia, la información. Información sobre enfermedad mental, sobre salud mental, a través de profesionales de la materia. Y luego el contacto directo desarrollado por Alport, ¿de acuerdo? Hemos encontrado estudios y nos hemos centrado, es decir, en el contacto directo. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre en el ámbito de la educación física. Hemos encontrado estudios donde ha habido efectos negativos, ha habido efectos significantes, pero hemos encontrado muchos estudios, y aquí destaco 4, que han tenido un efecto positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho en la Universidad de Alicante? Pues hemos seguido con estas investigaciones, hemos ampliado el campo de la investigación relacionando la educación física y enfermedad mental grave. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Dentro del ámbito de la educación física en el instituto, en bachillerato y universitario. ¿De acuerdo? Hemos hecho intervenciones en donde solo había contacto directo. ¿De acuerdo? Contacto directo, pues a través de juegos de dinámicas de grupo, actividades cooperativas, resolución de problemas, ¿de acuerdo? Siempre respetando las características del contacto directo que nos marca, por ejemplo, Alport, ¿de acuerdo? Luego también contactamos con profesionales del psiquiátrico Dr. Esquerdo de San Juan y del Hospital Universitario de Elda. Entonces venían a la Universidad de Alicante y al instituto y les daban una charla sobre salud mental, sobre enfermedad mental y demás, ¿de acuerdo? E incluso hemos combinado ese tipo de intervención, el contacto directo y la información, ¿vale? Todo en alumnado, todas las investigaciones que tenemos hechas, todas en alumnado de bachillerato y universitario, ¿de acuerdo? El universitario pertenece al grado de educación física, ¿vale? De la Universidad de Alicante. ¿Qué hemos encontrado en estas intervenciones? Pues, por ejemplo, una sesión de educación física, simplemente una sesión de educación física, ya mejora estadísticamente de manera significativa las actitudes y los conocimientos sobre las personas con enfermedad mental. ¿De acuerdo? Lo que lleva a una reducción del estigma hacia las mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sesión hemos realizado? El tipo de sesión con contacto directo era, por ejemplo, hemos seguido las directrices de Corrigan y Penn, en donde había un contacto cara a cara, ¿de acuerdo? Con el resto de los participantes. Por ejemplo, también siguiendo a Desforges, hemos trabajado sesiones de forma cooperativa. Siguiendo a La Vega y a Merche Ríos, pues siempre respetando un contexto inclusivo, ¿de acuerdo? Y siguiendo a Meet, Dot y Bert, siempre intentábamos que tuvieran también beneficios a nivel físico, ¿de acuerdo? Esos son el tipo de sesión que hemos desarrollado en las clases de educación física, ¿vale? Más hallazgos que hemos encontrado. Por ejemplo, a nivel universitario, ¿de acuerdo? Mejoraba las habilidades profesionales de nuestros estudiantes del grado de educación física, ¿de acuerdo? Pero además de manera elevada, de manera significativa. Y, por ejemplo, el alumnado conseguía una serie de competencias que solo eran posible conseguirlas a través de estas intervenciones, ¿de acuerdo? Y luego, ya no solo con el alumnado, sino con las personas con problemas de salud mental, tenían un beneficio también. Otras investigaciones se dijeron por ahí, beneficios que rompían la rutina que tenían, por ejemplo, en el psiquiátrico. El vivenciar una sesión donde el componente socializador mejoraba las capacidades físicas y psicológicas. Es decir, hemos encontrado beneficios en el alumnado de bachillerato, en el alumnado universitario, en las personas con problemas de salud mental, así como en las capacidades, en las habilidades profesionales de nuestros alumnos. No solo el estigma, los conocimientos y las actitudes hacia estas personas, sino también las habilidades profesionales. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí todos los estudios y demás que hemos encontrado, ¿vale? Hay muchos más, ¿vale? Hay mucho estudio, pero también te puedo decir, Rafa, que en el ámbito de la educación física, muy, muy, muy poquito, ¿de acuerdo? Muy poquito.
Pues nada, Rafa, esto es lo que estamos haciendo allí en la Universidad de Alicante, en la Facultad de Educación y dentro del Departamento de Didáctica General y Específicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Hombre, pues yo creo que la verdad es que es bastante interesante porque es lo que tú has comentado, o sea, que investigaciones al respecto de las enfermedades mentales relacionadas con la actividad física, yo es que no conozco y tampoco me han hablado mucho en la carrera, o en la carrera no, y en el máster tampoco se habló mucho, algo sí. Y ahora, por ejemplo, relacionado con eso también, o sea, yo viví, por ejemplo, estas experiencias, me acuerdo yo que en segundo de carrera, con una profesora que tuve, compañera tuya, seguro, que no me acuerdo cómo se llama ahora, sé que era chilena, no me Ujú. acuerdo cómo se llama, Lilian. esa chica. Pues me acuerdo de una sesión que estuvimos con personas con enfermedades mentales y es verdad, un poco al principio hay un impacto, esa rotura de prejuicios. Claro, y tú al principio te sientes un poco, pues eso, a la expectativa, receloso, pero luego ya, gracias a la actividad física, al deporte, se va rompiendo esos prejuicios y ya vas trabajando con ellos. Ves que esas personas, pues, son igual que tú, me refiero, es que no se diferencian como nosotros pensamos. Mucha gente que desconoce todo esto, pues eso piensan que son personas que están fuera de sí, que están locas, por decirlo así, pero ni muchísimo menos. Y bueno, también te quería decir, Salva, que, y a toda la gente, que donde sí que lo viví al 100% fue en el máster, que yo fui a hacer una práctica en la cárcel de Quatre Camins, en Barcelona, con Merche Ríos, y bueno, fuimos todo el grupo del máster a hacer una clase de deporte y actividad física con internos. Y ahí sí que fue, también fue lo mismo, fue un contacto directo, nosotros dimos la clase, o sea, nosotros lo dirigimos, y buah, fue una rotura de prejuicios bestial. O sea, y a nivel pedagógico es que es muy, muy bestia. Así que la verdad es que yo apuesto por estas investigaciones y que se lleven a la práctica no solamente en la universidad, sino también en los colegios y los institutos, ¿no? Salva, tú también piensas eso, ¿no? Que se tiene que extrapolar un poco. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que son menores y habría que hacerlo con ciertas adaptaciones, pero yo creo que sí que podría ser factible, ¿no? Claro que sí, como tú has dicho que has nombrado los prejuicios y demás, es decir, las emociones conllevan estereotipos y favoritismos internos, ¿de acuerdo? Eh, y es verdad que la cognición, es decir, hemos creado el estereotipo y la cognición, por ejemplo, te lleva a crear prejuicios y una superioridad moral y todo ello que Mm, te lleva a hacer, pues a la acción. ¿Y qué es la acción? sí. La discriminación hacia las personas con enfermedad mental. ¿De acuerdo? Entonces, si rompemos ese ciclo de eliminar prejuicios, de eliminar estereotipos, eliminaremos esa discriminación. ¿De acuerdo? Y ya te digo, allí en la Universidad de Alicante, como tú bien has dicho, Lilian, Juan Tortosa, sí, son unos fenómenos, ¿de acuerdo? Se está estudiando por esa línea, se están haciendo muchas cositas por esa línea, ¿de acuerdo? Y además, cosas muy innovadoras, Rafa, ¿de acuerdo? Pero entonces, Salva, ¿se puede extrapolar esa dinámica a los colegios y a los institutos, por ejemplo? Pues vamos a ver, nosotros, por ejemplo, empezamos en la universidad, ¿vale? Mm, Alumnado del grado de educación física. Luego lo hemos aplicado, lo hemos estudiado también en alumnado del grado de primaria, porque en segundo curso tienen la asignatura didáctica de la educación física y el deporte. mm. Y entonces lo hemos trabajado ahí. En todo esto que te estoy diciendo, hemos obtenido mejoras significativas, estadísticamente significativas en conocimientos y actitudes hacia las personas con problemas mentales graves, ¿de acuerdo? Luego bajamos a bachillerato, ¿vale? Que hasta estos tres niveles educativos tenemos datos analizados y demás, ¿vale? Que presentaremos en congresos y comunicaciones, ¿de acuerdo? Esos datos. Y tenemos también datos de cuarto de la ESO, ¿vale? No los tenemos analizados, los tenemos ahí y cuando podamos y demás, pues se analizarán. Es decir, si es extrapolable a primaria,
Pues no lo sé, Rafa, eso lo tiene que decir la ciencia, ¿de Mm, acuerdo? Lo que sí que vamos a decir nosotros es que la educación física es un campo totalmente innovador, por explorar todos estos aspectos y que por supuesto, los gobiernos deberían de darse cuenta de todo esto y implantar la educación física 1 hora semanal, ¿de acuerdo? mm. Con los grandes beneficios que tienen los niños, ¿de acuerdo? Los últimos grandes estudios que mejoran la inteligencia de los niños, ¿vale? Han habido estudios de Fernando Pinilla, por ejemplo, de la Universidad de California, sobre el BDNF, que mejora la capacidad de pensamiento, la velocidad de pensamiento, ya que mejora la velocidad de conexión entre las neuronas. Si es que la educación física Sí, sí, sí. es la gran asignatura, pero bueno, hoy en Sí, día, sí, no, es que hoy en día a nivel de neurociencia también están demostrados todos los beneficios. Lo que sí, pasa es que eso solamente se da cuenta la gente que se dedica a la educación física, lamentablemente. Todavía queda mucho recorrido para que la comunidad educativa se dé cuenta de que la educación física tiene que ser de primera, como puede ser matemáticas, castellano, valenciano, inglés. O sea, hasta que no lleguemos, pero bueno, hay que seguir combatiendo por eso y yo creo que al final llegaremos. eso esperamos, Rafa. Eso Yo esperamos espero que sí, yo espero que sí. y en ello estamos, ¿de acuerdo? Va a costar, ¿eh? Pero fíjate, esto que estamos haciendo ahora eh, es un gran beneficio para la educación Mm. física. Ya te he dicho al principio, cada granito que pongamos, bienvenido sea. Y eso hará avanzar a nuestro área de educación física. Vale, Salva, y siguiendo con el tema más de la dinámica que llevasteis a cabo en la universidad, o sea, ¿qué tipo de actividades, juegos utilizabais con los chavales de, en este caso de magisterio, y las personas con enfermedades mentales? ¿Utilizabais deportes, actividades cooperativas, juegos, ¿cómo se llama? Juegos convencionales? ¿Qué tipo de juegos utilizabais? Por ejemplo, te lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro objetivo era un contacto cara a cara, ¿de acuerdo? Y una interacción importante, ¿de acuerdo? Contacto directo, ¿vale? Donde interaccionaban de manera física, de manera cognitiva, de manera verbal, ¿de acuerdo? A base de dinámicas de grupo, de resolución de problemas, ¿de acuerdo? Y normalmente en las clases, teníamos unos 35 o 40 alumnos de bachillerato y unas 12 y 15 personas con problemas de salud mental graves, ¿de acuerdo? La cooperación, eh, nivel físico también lo trabajamos, pero sobre todo era el contacto directo, Rafa. Ese era eh, el gran hándicap de las sesiones de educación física. ¿Pero me podrías decir algún juego específicamente que recuerdes tú? Por ejemplo, eh, un juego le dábamos, hay dos que me gustaron mucho, ¿de acuerdo? Mm. El típico del inquilino, pared y terremoto, ¿vale? O balcón. Entonces, ellos se cogían, hacían grupos de tres, se cogían de las manos dos y en medio había una persona, ¿de acuerdo? Entonces, había una persona, formaban edificios, ¿de acuerdo? Entonces, el de dentro era el inquilino, el que miraba al inquilino, eh, el que el inquilino lo miraba era el balcón y el que estaba detrás del inquilino era la pared, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, decíamos una de las cuatro palabras. Si decíamos inquilino, todos los inquilinos cambiaban de casa. La pared y el muro levantaban las manos y el inquilino salía y se iba a buscar otra casa. En ese momento, los que no tenían casa intentaban robarle la casa. ¿Qué decíamos pared? Pues se iba al de detrás y los otros se quedaban. Y cuando decíamos terremoto, por ejemplo, todo se rompía. Y entonces rápidamente había que buscarse, había que formar otra vez casa, había que coger a alguien rápidamente de las manos y meter a alguien dentro, porque si no te quedabas en casa, ¿de acuerdo? Y siempre me acordaré que los alumnos, en todas las sesiones que hemos hecho, no miraban a quién cogían.
¿de acuerdo? No miraban, no le importaba si era un compañero de clase, si le caía bien, si le caía mal, si era una persona que tenía una enfermedad mental grave. No, no, allí todo el mundo interaccionaba, ¿de acuerdo? Sin mirar a quién cogía. Otro, por ejemplo, otro juego que me gustó mucho, le dábamos una hoja y entonces tenían que ir buscando personas con unas características que les dábamos en esa hoja. Entonces, interaccionaban con todo el mundo, a todo el mundo. Oye, tú tienes estas características, tú tienes no sé qué, tú has estado en tal sitio, ¿no? A todo el mundo, hasta que iban encontrando y rellenando toda esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, como que encontramos actividades donde tenían un gran componente interactivo, ¿de acuerdo? Sí, Pero no eso es. solo, o sea, que no mirasen a ver si era compañero de clase e intentar huir de las personas que tenían un problema mental, ¿de acuerdo? Sino que llegó un Vale. momento que los observadores externos, ¿de acuerdo? Estábamos observadas esas situaciones de que no miraban, el primero que se encontraban, ¿de acuerdo? Tú ibas andando, yo veía a los chavales mirando la hoja que tenían para rellenar, levantaba eso, mira, aquí hay uno, y no miraban nada, sino buscaban la interacción, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la gracia de la educación física, el crear un contexto inclusivo, eh, muy, muy importante, ¿sabes, Rafa? Y bueno, Salva, ¿por qué piensas tú que es tan beneficioso ese contacto directo con personas, ya sea de discapacidad o con enfermedades mentales en este caso? O sea, ¿qué beneficios ves tú a nivel personal? Pues lo que hemos hablado antes, es decir, los prejuicios, los estereotipos que nos ha creado la sociedad y demás, es decir, igual que ahora, el estigma que estamos creando hacia las personas que tienen COVID, parecen bichos raros, ¿de acuerdo? Es Mm, la sociedad la que nos ha metido todas esas ideas. Por ejemplo, cuando hemos encontrado, por ejemplo, en la literatura científica, en las noticias, por ejemplo, ha habido un asesinato y han recalcado muy bien que esa persona tenía esquizofrenia, ¿de acuerdo? Pues eso pues, nos crea prejuicios, ¿de acuerdo? Eso nos crea a la gente prejuicios. Y claro, el hecho de llegar a un sitio, crear un ambiente educativo, un ambiente de distensión, de contacto cara a cara e interaccionar con esas personas, que claro, esta gente tenía esos prejuicios, pues claro, es un gran beneficio, ¿de acuerdo? La educación física. Vale, Salva, pues otra cosita. Bueno, más que una pregunta, es una aportación, una idea, que yo creo que puede estar bastante bien. Yo creo que se podía subir incluso más el peldaño más, no a nivel complejo, sino a nivel de significatividad, si, por ejemplo, las familias pudieran participar. Es decir, en el caso del instituto, ya sé que es en horario lectivo, pero si alguna familia pudiera participar, porque yo creo que también la rotura de prejuicios también depende un poco del entorno en el que tú te críes, ¿no? O sea, si vives con una familia tolerante, abierta de mente, tú seguramente vayas a ser así también, sin tener en cuenta la educación y todo eso. Pero yo creo que si también hacemos partícipes a las familias dentro de la medida de lo posible, también se pueden concienciar ellos de que las personas con enfermedades mentales también son personas, ¿no? Por decirlo así, y que no, y que esos prejuicios que nos dice la sociedad no son ciertos, ¿no? A ver, la participación de las familias en la educación es básica, ¿de acuerdo? Para mí es una de las cosas más importantes que tengo hoy en día, sobre todo en el instituto, porque en la universidad son mayores ya de edad. Mm, Entonces es fundamental el apoyo de las familias, ¿de acuerdo? Y el hecho está es que detrás de grandes alumnos hay grandes familias, ¿de acuerdo? Claro, en la familia es el primer núcleo social que conoce el alumnado, donde se pueden transmitir esos prejuicios,
esas imágenes estereotipadas de cómo son los demás, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se averigua cómo se han formado estas imágenes y cómo se mantienen, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, todo eso pasa a la sociedad, ¿vale? Entonces, claro, si a ti un alumno te llega al instituto con todos esos prejuicios sobre este tipo de personas, pues claro, es ya muy difícil cambiarlo, Rafa, ¿de acuerdo? Y si encima vive en una sociedad donde hay unos prejuicios muy grandes hacia estas personas, pues ya imagínate, ¿de acuerdo? Entonces, claro que es importante el ambiente que le rodea al alumno, ¿vale? Sí, sí, claro. Yo también pienso eso, que las familias juegan un papel fundamental. Y bueno, Salva, yo creo que esto ya es todo. Ya todas las preguntas te las he comentado. Nada, que sigas con la investigación, que ya te queda poco, ¿no? Para terminarla. Sí, Y bueno, ya nos contarás qué tal la publicación y la defensa. sí. Y bueno, también decirte que muchísimas gracias, porque yo sé que esto quita tiempo y tú eres una persona bastante ocupada. Pero bueno, agradezco que tú también, porque no solamente depende de mí, sino que estas personas que, como tú, que quieren transmitir pues su conocimiento, las cosas que están haciendo, son muy bienvenidas y se necesita esto en la educación física, la verdad. Así que, Salva, muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias a ti, Rafa, ¿vale? Que sepas que me tienes aquí para cuando necesites y que nunca pierdo el tiempo ni contigo ni con la educación física, ¿de acuerdo? Que merece la pena estar aquí, ¿vale? Eso es. Muchas gracias, Salva. Nada.